Mi nombre es Emilia Cárdenas y tengo 33 años. Y justo ahora, un juez federal está de pie al extremo de la mesa del comedor de mi madre, con una copa de champaña en la mano, haciendo un brindis que se suponía que era por el compromiso de mi hermano, pero que en su lugar se ha convertido en mi contrainterrogatorio. Él se acaba de detener justo frente a mi silla, y cada conversación en la habitación se ha cerrado de golpe como una puerta. Hace un minuto estaba hablando de la familia y la honestidad, y de cómo la confianza es el cimiento de todo. Mi madre resplandecía. Mi hermano sonreía de oreja a oreja. Su prometida lo miraba como si él hubiera colgado la luna en el cielo. Ahora, el juez me mira desde arriba y dice, con esa voz pausada de estrado que retumba hasta la cocina: debo decir que me sorprende verte aquí. Sus ojos no se mueven, se quedan fijos en los míos. Entonces, hace la única pregunta que parte la historia de mi familia en dos. ¿Quién eres tú para ellos exactamente? La sala se congela. Los tenedores se detienen a mitad de camino a la boca. Incluso el aire parece contener el aliento. Mi madre suelta una risa chillona y nerviosa e intenta intervenir con alguna frase ensayada sobre que soy su hija, la que hace un trabajo sencillo de oficina allá en la capital. Pero el juez ni la mira. Sigue observándome como si ya supiera la respuesta y solo quisiera ver si voy a mentir. Y bajo esa mirada, mi mente vio de vuelta a la 1:30 de esta madrugada, cuando mi teléfono se iluminó en la mesa de noche y mi padre dijo: mañana puedes venir a cenar con los futuros suegros de tu hermano, pero mantén la boca cerrada. Y la voz de mi madre resonó afilada al fondo. Su papá es un juez federal. No nos vayas a avergonzar como siempre lo haces. Yo respondí, entendido, y pensé que podría tragarme mi orgullo por una noche más. Ahora, el mismísimo hombre al que estaban tan desesperados por impresionar está esperando mi respuesta. Y sé que, lo que sea que diga a continuación, mantendrá en pie su castillo de naipes o lo quemará hasta los cimientos. Antes de contarte lo que él dijo y lo que pasó después de que me fuera, dime, ¿qué hora es para ti en este momento? ¿Andas escuchando desde algún rincón especial? Tengo curiosidad por ver qué tan lejos llegará esta historia, para entender cómo terminé siendo la hija a la que mis propios padres temían reconocer frente a un juez. Tienes que entender la prueba de la chimenea. Así es. Sobre la chimenea. 5 de mi hermano menor, a diferentes edades y con distintos uniformes. Béisbol infantil, fútbol, la pastorela de la iglesia, una fiesta de cumpleaños con una sonrisa manchada de betún y una mía, una foto escolar tiesa, donde mis dientes delanteros eran demasiado grandes para mi cara. Mi foto estaba arrumbada detrás de un pesado ángel de cerámica y una planta de hiedra artificial. Tenías que inclinarte a la izquierda y estirar el cuello solo para alcanzar a ver mis ojos. Ese día arrastré una silla del comedor, me subí y deslicé mi propia foto para sacarla de entre las hojas. La puse justo en el centro, entre 2 fotos de mi hermano. Luego me bajé de la silla y esperé. Al día siguiente, cuando llegué de la escuela por la tarde, la silla volvía a estar en la mesa y mi foto estaba otra vez detrás de la hiedra. Esa fue la primera prueba de la chimenea. Después de eso, dejé de mover la foto y empecé a moverme yo. Cada vez que mi madre me borraba, yo subía la apuesta. Cuando mi hermano entró al equipo de estrellas, me dije que si regresaba a casa con puros 10, tal vez mi foto saldría de detrás de la planta. Cuando él bateó el doblete de la victoria, decidí que si me convertía en la alumna con el mejor promedio de la generación, tal vez mi madre presumiría de mí ante alguien. ante cualquiera. En cambio, me gradué como la segunda de mi clase, y mi madre faltó a la ceremonia para sentarse en unas gradas de metal a ver a mi hermano calentar la banca en una eliminatoria regional. Llamó más tarde para decir que casi lo metían a jugar, como si esa fuera la verdadera gran noticia. Acepté la beca completa en la Universidad Nacional,
Empaqué todo en mi destartalado auto y manejé las 3 horas hacia la Ciudad de México, con el abrazo de mi padre todavía rígido sobre mis hombros y las palabras de despedida de mi madre resonando en mis oídos. No vayas a andar dándote aires de grandeza por encima de tu cuna. En la universidad, me enamoré de las palabras, de los archivos públicos y de esa descarga de adrenalina que sientes al desenterrar algo que los poderosos querían mantener bajo llave. Me convertí en la estudiante que se quedaba en la redacción del periódico estudiantil hasta las 3 de la mañana, Siguiendo pistas para historias. hasta que estallaban en la primera plana. Después de graduarme, me abrí paso a dentelladas en un puesto de nivel inicial en un periódico de la capital. El Heraldo, sirviendo café y verificando los datos de los textos de otros reporteros, hasta que finalmente alguien me dejó perseguir mi propia investigación sobre un casero que obligaba a familias con niños a vivir entre moho y ratas. Esa historia provocó inspecciones, multas y un seco "lo hiciste bien" de mi editor. Llamó a mi madre esa noche, muriéndose por contárselo. Me interrumpió antes de que terminara la primera frase para preguntarme si me había enterado de cuántos puntos había anotado mi hermano en su partido de la liga local. Seguía intentando la prueba de la chimenea a la distancia. Con cada ascenso, cada premio, cada aumento de sueldo, pensaba, tal vez esta vez sí me vea, tal vez esta vez ponga mi foto donde la gente realmente pueda encontrarla. En cambio, les decía a los vecinos que yo me había salido de la escuela porque la ciudad era una mala influencia y que estaba en un trabajito de oficina cualquiera para poder sobrevivir. Nunca especificaba qué oficina, porque eso le permitía mantener la mentira lo suficientemente vaga como para moldearla según le conviniera. Lo sé porque una Navidad, mientras yo estaba en la cocina sirviendo más café, la vecina de enfrente le preguntó a mi madre si yo seguía batallando con ese asunto de la depresión. A mí jamás me habían diagnosticado nada. Mi madre simplemente alzó los ojos con un gesto trágico y dijo, «Es muy reservada. No hablamos de...». Tallé la misma mancha de café durante 3 minutos enteros para no entrar a la sala a gritarle. En lugar de eso, seguí manejando de regreso para las fiestas. Seguí llamando todos los domingos. Seguí enviando tarjetas de cumpleaños con notas cariñosas de las que mi madre nunca habló. Yo era la niña que seguía aplicando la prueba de la chimenea con su Propia vida. esperando que algún día a casa Aspiré a mi propio rostro al frente y en el centro, confiando en que el amor terminaría por pesar más que la mentira que mi madre prefería contar. Déjame hablarte de mi hermano y de la fantasía que mi madre construyó a su alrededor, como si fuera una vitrina de cristal. Mi hermano, Ramiro, es 4 años menor que yo, de sonrisa amplia, risa fácil, el tipo de hombre al que los extraños describen como un buen muchacho tras conocerlo apenas 5 minutos. Vende autos usados en un gran lote junto a la autopista, a las afueras de la ciudad. No hay nada de malo en eso. Es un trabajo honesto, pero en la boca de mi madre se convierte en algo completamente distinto. Según ella, él es el director regional de ventas de un importante grupo automotriz, a punto de ser promovido al corporativo. Les da a las señoras de la iglesia que tiene a su cargo a docenas de personas y que viaja en avión a congresos nacionales. Mi favorita fue cuando le contó a su club de lectura que él había cerrado un trato multimillonario de flotillas con el gobierno del estado. Solo me enteré de eso porque Unas de esas de la mesa de lectura de mi madre me mandó un mensaje por redes sociales para decirme lo orgullosa que debía sentirme de mi hermanito. mientras tanto, Ramiro sigue viviendo a 15 minutos de la casa de nuestra infancia. Tiene un supervisor que le organiza los turnos de trabajo y me manda mensajes de texto preguntándome que necesite una camioneta familiar usada. La primera vez que escuché a mi madre inflar el puesto de mi hermano frente a mí, me reí porque pensé que era un chiste. Mamá, ese no es su trabajo. Es vendedor.
Ella me lanzó una mirada fulminante y dijo: «Se escucha mejor así. ¿Por qué siempre tienes que ser tan negativa?». Poco a poco comprendí que, para ella, el problema no era lo que fuera real, era lo que se escuchara bien. Y nada en mi vida encajaba en la estampa que ella quería exhibir. No tengo esposo ni hijos. Vivo en un departamento de una sola recámara en la capital, con un ficus moribundo y una pila de libretas de reportero sobre la barra de la cocina. Mi trabajo como reportera de investigación implica jornadas interminables, audiencias públicas y husmear en la clase de secretos que la gente de bien prefiere ignorar. No hay forma de maquillar eso para quedar como la madre perfecta de provincia. Así que ella inventó otra realidad. Creó una cuenta de Instagram que bien podría haberse llamado la mamá del hijo de oro. Foto tras foto de Ramiro, de traje en un evento del lote de autos. Ramiro sosteniendo una placa de reconocimiento por ventas. Ramiro asando carne en nuestro jardín, mientras ella escribía descripciones sobre lo duro que trabajaba por su equipo. Una noche, recorrí más de 2 años de publicaciones, mientras estaba sentada sola en mi sillón, justo después de entregar un reportaje sobre corrupción en el Departamento de Vivienda de la ciudad. Acababan de avisarme que mi reportaje estaba nominado a un premio nacional de periodismo. Mi nombre no aparecía ni una sola vez en su perfil, ni siquiera al fondo de una foto navideña, solo mi codo recortado fuera del encuadre aquí y allá. En un arranque de debilidad, le di me gusta a una de las fotos y comenté: «Me encanta verlo feliz». Borró el comentario antes de que pasara 1 hora. Solo lo sé porque volví a revisar en un momento de masoquismo y ya no había nada. Fue como si hubiera intentado meterme en la foto y ella me hubiera empujado suavemente hacia afuera otra vez. El año pasado, mi periódico me dio luz verde para investigar una serie de abusos policiales con armas de fuego en una ciudad vecina. Pasé 8 meses sepultada entre grabaciones de patrullas, transcripciones judiciales y solicitudes de transparencia. Estuve presente cada día de un juicio civil donde la familia de un adolescente demandó al departamento de policía. El juez federal de ese caso era el mismo hombre que más tarde estaría de pie en el comedor de mi madre. En aquel entonces, él era solo una figura imponente con toga negra al frente de la sala, pero se fijó en mí. Me vio tomar notas, me vio esperar en el pasillo a los abogados y a las familias. Después del veredicto, participó en un foro sobre justicia penal y mi editor me mandó a cubrirlo. Cuando el salón se vació, se detuvo frente a mí al salir y me dijo: «Señorita Cárdenas, su serie de reportajes ha sido una de las investigaciones más minuciosas que he visto sobre este tema. Se necesita mucho valor para sacar a la luz las fallas de un sistema así». Luego me estrechó la mano y siguió de largo. Me quedé allí, aferrada a mi libreta, como si fuera un ancla, con unas ganas inmensas de llamar a mi madre para decirle que un juez federal acababa de elogiar mi trabajo. No lo hice. La última vez que intenté hablarle de un reportaje importante, me contestó: «Ay, mi amor, nadie quiere andar oyendo esas cosas tan deprimentes. Por cierto, ¿te conté que a Ramiro tal vez le den un auto de la empresa?». Así que guardé ese cumplido en el mismo rincón silencioso donde acumulaba cada logro que ella no quería ver. Jamás imaginé que ese juez y mi familia chocarían de frente alrededor de una mesa. La llamada llegó un martes por la noche, o técnicamente un miércoles por la madrugada, porque mi teléfono se iluminó en la mesa de noche a la 1:30, y por un segundo estuve segura de que alguien había muerto. Nadie llama a esa hora con buenas noticias. Lo tomé torpemente y vi el nombre de mi padre en la pantalla. Sus llamadas ya son bastante raras de día. A esa hora parecía una emergencia. «Papá, ¿qué pasa? ¿Están todos bien?». Me senté tan rápido que el corazón ya me latía con fuerza. Su voz sonó baja y cautelosa, como si estuviera leyendo un guión y no quisiera que nadie lo oyera equivocarse. «Emi, tu hermano y su prometida van a tener una cena con sus suegros este viernes. Tu mamá dice que puedes venir. Puedes, no que debas, no que te queramos aquí.
Solté el aire e intenté calmar la adrenalina. Está bien, claro, puedo manejar para allá saliendo del trabajo. Entonces, al fondo, escuché el tono de mi madre, afilado incluso a través del altavoz. ¿Ya le dijiste? ¿Ya? Mi padre se aclaró la garganta. Tu mamá quiere que entiendas un par de cosas. El papá de ella es juez federal. Es una noche muy importante para Ramiro. Queremos causar una buena impresión. La voz de mi madre intervino con toda su fuerza. Emilia, puedes venir, pero tienes que mantener la boca cerrada sobre tu trabajo. ¿Me entendiste? Me quedé mirando el techo oscuro, esperando que me cayera un poco de paciencia. ¿Por qué? Porque esta cena es sobre tu hermano, no sobre ti. Tú con ese asunto del periodismo, tus historias incomodan a la gente. No quiero nada de eso en mi mesa. Solo diles que trabajas en una oficina en la capital. No entres en detalles. Ya sabes cómo eres. Sabía exactamente cómo era. Yo era la niña a la que acusaban de querer llamar la atención cada vez que hacía algo que no pudiera transformarse en un motivo de orgullo para mi hermano. Incluso cuando tenía 6 años, llamar la atención consistía simplemente en hablar demasiado tiempo sobre el libro que estaba leyendo. Apreté la mandíbula a fuerza que me dolieron los dientes. Mamá, mi trabajo no es un escándalo. Es mi carrera. Es a lo que me dedico. Ella resopló como si acabara de contar un chiste que le molestaba. Siempre tienes que complicar las cosas. No nos vayas a avergonzar frente a gente importante. ¿Crees que quieren oír historias de crímenes de la capital? Ahí estaba, claro y directo. No era que estuviera orgullosa, pero no supiera cómo demostrarlo. Era que se avergonzaba de mí y quería ocultarme. Pude haber discutido. Pude haber dicho, sabes perfectamente esa. Me he agradecido en persona por mis reportajes. Pude haber dicho, tengo 33 años y no voy a mentir sobre lo que hago solo para que puedas fingir que soy más insignificante de lo que soy. En cambio, me quedé allí acostada en la oscuridad, con las entregas de la mañana rondándome la cabeza, y me escuché decir, está bien. Mi padre soltó un suspiro de alivio y dijo, te vemos el viernes, hija, como si acabara de esquivar una bomba. Cuando la llamada se cortó, me giré sobre la espalda y me quedé mirando la delgada grieta en el techo de mi recámara. La prueba de la chimenea me había seguido hasta la capital, y yo seguía reprobándola. El viernes salí de la redacción de El Heraldo un poco antes. Cambié mis jeans de siempre y mi gafete de prensa por unos pantalones oscuros, una blusa azul marino y el saco formal que había usado en el escenario la noche que acepté el Premio Nacional por la serie de abusos policiales. No lo había planeado. Lo tomé por puro hábito, pero al deslizar mis brazos en las mangas, comprendí por qué se sentía correcto. Era mi armadura. Un recordatorio silencioso de que, sin importar la historia que mi madre contara en esa casa, yo sabía muy bien quién era. El viaje desde la capital hasta Villa de Ramos toma poco menos de 3 horas si el tráfico ayuda. Campos de cultivo espectaculares, paradas de camiones y largos tramos de carretera tan delgados como un hilo. Normalmente lleno el camino con podcast y café. Ese día manejé en silencio, repasando años de pequeñas censuras y mentiras descaradas. Aquella vez que mi tía me apretó el brazo en Navidad y me susurró al oído. Tu mamá dice que sigues batallando, pero estamos rezando por ti, como si mi independencia y mi carrera fueran una enfermedad que podría curarse si tan solo regresara al pueblo a trabajar en el banco local. A mitad de camino me detuve en una gasolinera y me quedé mirando mi reflejo en la ventanilla mientras se llenaba el tanque. Los pómulos altos de la familia de mi padre, los ojos grises de mi madre, el saco sobre mis hombros como un secreto. Intenté imaginarme entrando a esa casa y diciendo, me niego, no voy a hacer esto. Entonces escuché la risa de mi hermano, esa que recordaba de tantas tardes de infancia cuando yo le leía cuentos mientras él iluminaba dibujos a mis pies. Y pensé, solo una cena tranquila.
Eso es todo lo que tiene que ser. Puedo tragarme mi orgullo por una noche para no complicarle las cosas. Lo que aún no sabía era que mi secreto no duraría mucho tiempo guardado. Estacioné en la entrada de la casa de mis padres 1 hora antes de la cita. La casa se veía exactamente igual que cuando era adolescente. Los mismos postigos, las mismas campanas de viento, la misma corona en la puerta que mi madre cambiaba. Cada estación como si fuera la escenografía de un teatro. Abrió la puerta antes de que yo alcanzara a tocar. El cabello rígidamente peinado con laca, el lápiz labial impecable, los ojos recorriéndome de pies a cabeza para ver si encajaba en el personaje que planeaba vender. «Llegaste temprano», dijo. Ni un saludo ni un abrazo. «Pásale. Tenemos que repasar un par de detalles». Se movía por la casa como un director de escena asignando posiciones, señalando sillas, copas y platos. Ella se va a sentar aquí, sus papás allá, tu hermano en la cabecera. Yo estaré aquí. Tú te puedes sentar allá abajo. Señaló el extremo más alejado de la mesa larga, donde una tarjeta solitaria con mi nombre esperaba discretamente, apartada del centro de atención. Estuve a punto de reírme, porque por supuesto, incluso la geometría de la cena me mantenía en la periferia. «Mamá», le dije, intentando dialogar, ¿de verdad me vas a presentar como alguien que hace un trabajo genérico de oficinas? Ella acomodó una servilleta que no necesitaba acomodo y contestó: «Emilia, eres tan dramática. A nadie le importa a qué te dedicas. Solo necesitan saber que tienes un empleo. Tu hermano es el que está formando una familia aquí. No lo compliques». En la sala, mi padre estaba sentado en su sillón reclinable con el periódico local en alto, los ojos fijos en la sección de deportes, como si al no levantar la vista pudiera evitar ser reclutado para cualquier discusión. Recordé cuando tenía 8 años y le pregunté por qué mi madre nunca hablaba de mis trofeos de los concursos de ortografía. Me había dado una palmadita en la rodilla sin apartar los ojos de la televisión y me había dicho: «Tu mamá se emociona, déjala hablar». 3 segundos después, ella había entrado a la habitación para empezar otro monólogo sobre el brazo de lanzar de mi hermano. Y ese recuerdo se superpuso sobre el presente como papel calca. El timbre sonó y la casa entera se activó al instante en modo acción. La prometida de mi hermano entró primero. Mayra, alta y cálida, con el tipo de rostro abierto que te hace sentir que puedes respirar tranquila. Abrazó a mi madre, besó la mejilla de mi hermano y luego se giró hacia mí con la mano extendida. «Tú debes ser Emilia. Me ha hablado muchísimo de ti. Vives en la capital, ¿verdad? ¿Qué haces allá?» Por un segundo eléctrico, sentí la respuesta en la punta de la lengua. La verdad. Los días en el tribunal, las madrugadas en la redacción. Antes de que pudiera abrir la boca, mi madre pareció materializarse junto a mi hombro. Sus uñas rozaron mi brazo lo suficiente como para darme un pellizco. «Emilia solo hace trabajo administrativo en una pequeña oficina en el centro», se apresuró a decir. «Nada del otro mundo. Déjame ver ese anillo». Pasó su brazo por usando la voz mientras adulaba el modesto diamante. Mayra me miró una vez por encima del hombro, con unos ojos que me estudiaban, como si pudiera notar la costura donde la frase de mi madre no encajaba del todo con mi astucia. El segundo timbrazo llegó puntual. Mi hermano se irguió. Mi madre se alisó la blusa y abrió la puerta con esa sonrisa ensayada que reserva para las visitas importantes. Entraron el juez y su esposa. Él era más alto de lo que aparentaba detrás del estrado. Cabello cano, mirada analítica. Su esposa Diana tenía la presencia serena de alguien que había pasado su vida adulta, siendo presentada como la señora D, pero que seguía teniendo un criterio propio e implacable. Mi madre se desvivió en apretones de manos y halagos. «Qué gran honor tenerlos aquí. Pasen, por favor». «Bienvenidos a nuestra casa. Este es nuestro hijo, Ramiro». Puso ambas manos sobre los hombros de mi hermano, como quien presenta un trofeo. Ramiro estrechó la mano del juez con ese carisma que siempre se le ha dado sin esfuerzo, y al juez evaluar
educado pero neutral. Luego, mi madre se volvió hacia mí, cambiando de tono de manera casi imperceptible. Más ligero, más rápido. Y ella es nuestra hija, Emilia. Trabaja en una oficina en la capital, se mantiene ocupada, pero nada demasiado demandante. El juez tomó mi mano, su palma era cálida, su agarre firme. Sus ojos se clavaron en mi rostro y se quedaron allí un latido más de lo normal. «Cárdenas», dijo despacio, «Emilia Cárdenas». Vi ese destello que ya conocía desde mi asiento en la tribuna del tribunal. Esa forma en que se le tensa el entrecejo cuando un hecho ante sus ojos no coincide con el expediente que tiene en la cabeza. Mi madre soltó una carcajada demasiado ruidosa. «Han tenido un viaje tan largo. Vamos a sentarnos». Rompió nuestro apretón de manos guiándolo hacia la mesa, pero mientras se alejaba, él volvió a mirarme. No como un hombre que pensaba que yo le resultaba familiar de esa manera vaga de los años de escuela, sino como alguien que hojeaba un archivo mental. La cena comenzó con mi madre al mando absoluto. Servía vino, repartía pan y narraba los supuestos logros de mi hermano en un flujo constante de palabras. Siempre nos está contando de las grandes cuentas que maneja. Mi padre, ya fuera del sillón reclinable, no decía nada. Simplemente se había trasladado a su silla en el extremo opuesto de la mesa y se concentraba en cortar la carne, cada vez que yo alzaba la voz, incluso para decir algo inofensivo, como «Te quedó muy rico el aderezo de la ensalada, mamá», o «La carne está en su punto». Ella deslizaba algo frente a mí para sacarme de la conversación. «Emilia, ¿traes más hielo? Emilia, ¿podrías revisar los panecillos? Emi, ¿por qué no vas a ver si ya está listo el café?» El juez lo observaba todo. Su esposa vigilaba aún más de cerca. Vi cómo Diana se daba cuenta de la manera en que mi madre desviaba cualquier pregunta que apuntara en mi dirección. Cuando Mayra intentó de nuevo diciendo, «¿Y Emilia, te gusta vivir en la capital?», yo comencé a responder, «Me encanta la ciudad, mi oficina está cerca de...». Pero mi madre se interpuso de inmediato. «Hablando de ciudades, les contamos que a Ramiro tal vez lo manden a Monterrey para una convención». Mis palabras murieron a mitad de la frase. La mirada del juez se agudizó apenas 1 milímetro. Y Diana dejó su tenedor con un clic suave. El murmullo de la mesa continuaba, pero algo por debajo había cambiado. Podía sentirlo en la forma en que las preguntas del juez empezaban a rondarme de manera más directa, y en cómo la risa de mi madre se volvía más forzada cada vez que intentaba esquivarlas. Toda la noche estaba empezando a sentirse como la prueba de la chimenea, pero con testigos. El cambio llegó cuando el juez levantó su copa y la golpeó suavemente con el cuchillo. El sonido cristalino interrumpió el relato de mi madre sobre las últimas cifras de ventas de Ramiro e hizo que todos levantaran la cabeza. «Si me lo permiten», dijo, «me gustaría decir unas palabras». Mi madre prácticamente resplandeció de orgullo. Esto era lo que había estado buscando desde que escribió la primera tarjeta de la mesa. «Por supuesto», dijo, «sería un honor». Él se puso de pie, se abotonó el saco con ese ademán ensayado que tiene la gente de poder. El carácter y lo que significa confiar en las personas con las que estás a punto de unir tu vida. Se dirigió primero a Mayra, diciéndole que siempre había tenido el don de ver a las personas con claridad, que eso era una virtud. Luego miró a mi hermano y añadió, Creo en las segundas impresiones tanto como en las primeras. Esta cena tenía como fin permitirnos conocernos de verdad. Mi hermano sonrió como si acabara de pasar un examen difícil. La mano de mi madre buscó la de mi padre por debajo de la mesa. Él se quedó rígido, dejando que ella le apretara los dedos como siempre. Hacía cuando quería obligarlo a mostrarse solidario. Entonces, el juez comenzó a caminar despacio alrededor del extremo de la mesa mientras hablaba. Un viejo hábito de sus días en los tribunales. Dirigirse al jurado, hacer contacto visual con cada persona. Cuando llegó a mi esquina, se detuvo. Se giró por completo hacia mí y dejó que el silencio se prolongara lo suficiente como para que todas las miradas siguieran la suya. «Debo decir», repitió, y esta vez dejó
que el peso de sus palabras cayera con fuerza. «Que me sorprende verte aquí». Mi madre intervino de inmediato con su voz cantarina. «Oh, es que Emilia es muy reservada, pero está entusiasmadísima por su hermano». De verdad, todos estamos tan felices. Él ni siquiera la miró. Su mirada siguió fija en mí. «¿Quién eres tú para ellos?» «Exactamente», preguntó. No con malicia, sino con la curiosidad meticulosa de un hombre que ya conoce el contorno de la verdad y me estaba dando la oportunidad de llenar los espacios en blanco. El corazón me dio un vuelco contra las... Por un instante consideré hacer lo que mi madre me había pedido. Encogerme de hombros, sonreír, repetir su mentira sobre el trabajo de oficina y dejar pasar el momento. Pero recordó la forma en que me había llamado señorita Cárdenas en aquel pasillo del tribunal meses atrás. Recordó la pila de reportajes con mi firma sobre el escritorio de mi editor. Recordó que mi propio nombre jamás había salido de los labios de mi madre en sus redes sociales. Y me escuché decir: «Soy su hija y la hermana de Ramiro, y soy reportera de investigación para El Heraldo de la capital». El silencio que siguió tuvo una textura diferente a la de cualquier otra pausa incómoda. Era denso, cargado de tensión. La silla de mi madre rechinó al moverse apenas unos centímetros. «Ya saben cómo es», dijo con una risa nerviosa y forzada. «Emilia juega a escribir de vez en cuando, pero en realidad solo hace trabajo de oficina». El juez finalmente giró la cabeza hacia ella, con una expresión de total neutralidad que lo decía todo. «Señora Cárdenas», me dijo a mí, «su serie sobre los abusos policiales de San Pedro ha sido uno de los trabajos periodísticos más rigurosos y necesarios que han pasado por mi tribunal. Su investigación fue citada en 3 de los expedientes de mi caso. Vi cómo el rostro de mi madre se fragmentaba como hielo delgado bajo el sol. Diana contuvo el aliento. Mayra nos miró a él y a mí con los ojos muy abiertos. «Tu papá nos dijo que tu hija hacía trabajo de oficina», dijo Diana despacio, con una voz calmada pero gélida. No mencionó nada sobre investigaciones en primera plana. Mi madre manoteó nerviosa su servilleta. «Es que no quería hacer un alboroto», balbuceó. «A Emilia no le gusta llamar la atención. No quería presionarla». Mayra se volvió por completo hacia mi hermano. «¿Eso es verdad?», le preguntó. «Nunca me dijiste que tu hermana era esa Emilia Cárdenas, la misma de los artículos que leímos en clase. Ella es la razón por la que discutimos ese caso en mi carrera de enfermería». Mi hermano tragó saliva, con la cara roja y llena de manchas. «Mi mamá no quería dramas», murmuró. Le salió una voz diminuta. El juez lo miró fijamente. «El drama es cuando la gente miente y luego tiene que lidiar con las consecuencias, muchacho». Esto es simplemente la verdad. Luego desvió su atención hacia el otro extremo de la mesa. «Y ya que estamos aclarando puestos, ¿cuál es exactamente tu cargo en el lote de autos, Ramiro?». Mi hermano parpadeó, sobresaltado. «Estoy en ventas», admitió. Mi madre intervino de inmediato. «Es gerente, prácticamente un director». «Dependen de él para todo», aseguró, como si la pura insistencia pudiera convertir su mentira en verdad. Mi hermano se quedó mirando su plato. «Diles», exigió Mayra en voz baja. «Diles el puesto real que viene en tu recibo de nómina». Todos los músculos del rostro de mi madre se tensaron. «Ramiro», siseó, «no seas malagradecido». El juez levantó la palma de la mano. Ese sutil ademán del estrado que ponía orden en toda la sala de audiencias. «Deja que responda, Ramiro», ordenó. Mi hermano soltó el aire como quien se deshace de un fardo demasiado pesado. «Soy vendedor de piso», confesó. «No tengo a nadie a mi cargo». Lo único que dirijo es el dedo de los clientes para que sepan dónde firmar». La habitación se hundió en un silencio todavía más espeso que el anterior. Mayra empujó su silla hacia atrás lentamente y dobló su servilleta con un cuidado deliberado. «Necesito aire», dijo. Mi hermano intentó tomarla de la mano. «Mayra, espera. Esto no es nada». A mi mamá solo le gusta que las cosas se escuchen bien. Ella se apartó de un tirón. «¿Que se escuchen bien?», repitió. «¿O le gusta reescribir la realidad? Porque hay una gran diferencia». «Y si tú
Te quedaste callado mientras ella borraba de la existencia a tu hermana y les mentía a mis padres sobre ustedes dos. Necesito entender qué dice eso de ti. Mayra, interrumpió mi madre, con lágrimas asomando ya en sus ojos. Solo hice lo que cualquier madre haría. Quería que conocieras a nuestra familia en su mejor versión. Diana se puso de pie. Las patas de su silla chillaron levemente contra el suelo. No, sentenció. Cualquier madre podría presumir. Cualquier madre podría exagerar un detalle. Pero lo que usted hizo fue borrar a una hija para inflar al otro y luego exigirle a ella que le ayudara a sostener la farsa. Eso no es amor, eso es control. Mi padre finalmente habló. Su voz sonó oxidada, casi un murmullo. Tiene razón, susurró. Todos nos giramos a verlo como si un mueble de la casa de pronto hubiera empezado a hablar. Linda, le dijo a mi madre, te pasaste de la raya. Las lágrimas corrieron ahora por las mejillas de mi madre. Algunas teatrales, otras fruto de un pavor real a perder las mentiras a las que se había aferrado durante años. Lo hice por ti, Ramiro, sollozó. Quería que tuvieras una buena vida, buenas oportunidades. ¿Quién querría emparentar con una familia donde la hija se dedica a buscar problemas y el hijo es un simple vendedor de autos? Mayra soltó un sonido que fue mitad risa y mitad sollozo. De verdad, pensó que un juez federal y una enfermera no podrían asimilar la idea de que su hija cuestiona los abusos del poder y su hijo tiene un trabajo honesto, preguntó. El juez metió la mano en su bolsillo y sacó una tarjeta. Caminó los pocos pasos que lo separaban de mi esquina y la colocó al lado de mi plato. Si alguna vez necesita una referencia para un foro o una beca de investigación. En ese instante, el mundo de mi madre terminó de derrumbarse. El hombre al que tanto anhelaba impresionar no estaba mirando a su hijo de oro ni el centro de mesa que tanto esmero le había costado arreglar. Lo estaba mirando a ella, pero para reconocer a la hija que tanto se había esforzado por invisibilizar. Mayra se enderezó, se limpió las lágrimas y miró a mi hermano. No puedo casarme dentro de una familia así, le dijo. No, a menos que las cosas cambien drásticamente. El compromiso se cancela. Se quitó el anillo y lo colocó con delicadeza sobre el camino de mesa, justo frente a él. El lamento de mi madre resonó en toda la habitación. No puedes hacer esto, chilló. No puedes arruinarle la vida solo porque su hermana quería sus 5 minutos de fama. Me puse de pie despacio, dejando la servilleta al lado de mi plato con una calma absoluta. Yo no quería llamar la atención, dije. Solo quería un lugar en la mesa de mi propia familia donde no tuviera que mentir sobre quién soy. El juez y Diana caminaron hacia el recibidor. Mayra lo siguió, deteniéndose solo para mirarme una última vez. Gracias por decir la verdad, me dijo. Mi hermano me miró con los ojos desorbitados. Acabas de destruirlo todo, dijo con la voz quebrada. No, le respondí. Simplemente me negué a seguir ayudándole a mi mamá a destruirme a mí. Luego me volví hacia mi madre. Te quiero, pero esta es la última noche en la que me hago pequeña para que tú te sientas grande. Si me quieres en tu vida, tendrá que ser tal como soy, no como esa versión descolorida que a ti te resulta aceptable. Ella se encogió como si mis palabras hubieran sido un golpe físico. Mi padre agachó la cabeza. El juez sostuvo la puerta para su esposa, y la que ya no sería su nuera. Y yo tomé mi saco del respaldo de la silla y salí de la casa donde crecí, sin esperar a que nadie me pidiera que regresara. El viaje de regreso a la capital esa noche transcurrió en el silencio sesteves más extraño que Evie. No era ese silencio de vacíos se solía sentir después de las vacaciones familiares, donde sonreía, me tragaba todo y manejaba de vuelta a casa con un dolor de cabeza insoportable. Este era el silencio que queda después de que un edificio en ruinas finalmente es demolido. Todavía puedes ver la silueta de lo que antes se erigía allí, pero el aire se siente mucho más limpio sin ese peso encima. Me empezaron a temblar las manos en el volante en cuanto tomé la autopista. Toda la adrenalina que había contenido en la mesa finalmente encontró salida y recorrió mi cuerpo. No encendí el radio.
En su lugar, repasé cada instante en mi mente. La expresión de Mayra al darse cuenta de quién era yo. La forma en que la voz del juez se mantuvo serena pero inquebrantable. El quiebre en la voz de mi padre cuando por fin le dijo a mi madre: he ido demasiado lejos. Estacioné en el garaje de mi departamento cerca de la medianoche. Cerré el auto y subí mi maleta de viaje sin revisar el teléfono. Se quedó boca abajo sobre la barra hasta la mañana siguiente, cuando el café caliente y la luz del día. 12 mensajes sin leer iluminaban la pantalla. Mi madre había escrito una ráfaga ininterrumpida a altas horas de la noche. Destruiste el futuro de tu hermano. Mayra se fue con ellos. El juez nunca nos va a perdonar. Espero que esa carrera que tanto amas te dé calor cuando te quedes sola. Mi hermano mandó mensajes más dispersos. ¿Por qué no pudiste simplemente decir trabajas en una oficina? Era solo una obscena. Mi mamá no ha parado de llorar. Y luego, un último mensaje que me dolió más de lo que quería admitir. Siempre tienes que hacer que todo se trate de ti. Mi padre me había mandado uno al amanecer. Lo siento, Emi. Eso era todo lo que decía. 2 pero significaban más de lo que jamás me había ofrecido en persona. Luego había un número que no reconocía, con la clave helada de mi pueblo natal. Hola, Emilia. Habla Mayra. Lamento muchísimo lo de anoche. No tenía idea de lo que tu mamá nos había dicho a mis padres sobre ti. Si estás de acuerdo, me gustaría que nos tomáramos un café cuando vuelva a pasar por la ciudad. Quiero escuchar su versión de la historia, sin que nadie la edite. Me quedé contemplando ese mensaje durante un buen rato. Sentí que algo en mi pecho se liberaba por primera vez en horas. Nos vimos 2 semanas después en una cafetería cerca de mi oficina. Ella llegó de jeans y sudadera, con el cabello recogido en un chongo despeinado, viéndose más como una estudiante universitaria que como la mujer impecable de la cena. Gracias por aceptar verme, dijo, rodeando su taza con las manos. Mi madre les dijo a tus papás que yo era inestable. ¿Lo sabías? Le pregunté sin rodeos. Ella hizo una mueca de dolor. Insinuó que tenías problemas emocionales y que estabas distanciada de la familia. Dijo que la capital te había cambiado y que era mejor no tocar temas complicados contigo. Mi papá esperaba encontrarse con alguien frágil o temperamental en esa mesa. En cambio, vio a la reportera, cuyos artículos le citaba constantemente a sus secretarios en el juzgado. Ramiro admitió después que sabía de las mentiras. No todos los detalles, pero sí la idea general. Simplemente se encogió de hombros y dijo que así es mi mamá. Dejé que sus palabras calaran. Esa frase, le dije, es la razón por la que los peores comportamientos se quedan pegados en las familias durante generaciones. Así son ellos. Es el encogimiento de hombros más peligroso del mundo. Mayra asintió con los ojos brillantes. No digo que Ramiro sea una mala persona, comentó, pero ha dejado que tu mamá se escondas detrás de él durante años. Y ha estado dispuesto a que tú pagues el precio de su comodidad. Le pregunté si de verdad había cancelado el compromiso definitivamente. Ella bajó la mirada hacia sus manos. Le dije que consideraría intentarlo de nuevo si hacía un trabajo real de introspección. Terapia, límites, hacerse cargo de su parte, explicó. También le advertí que no me casaré con él a menos que sea capaz de plantarle cara a su madre sin pedirte a ti que mientas para protegerlo. Un mes después, él mismo me llamó. Su voz sonaba ronca. Empecé a ir a terapia, me dijo. No sé muy bien qué estoy haciendo, pero sé que ya no puedo seguir fingiendo que mi mamá es inofensiva. Se disculpó, no con un discurso ensayado, sino con frases torpes y atropelladas, por haberse reído cuando ella menospreciaba mis reportajes, por no haberle dicho la verdad a Mayra, por haberse quedado parado en esa mesa viéndose más enojado conmigo que con las mentiras que acababan de dinamitar su futuro. Mi madre hizo lo que siempre hace al principio. Se sumió en el silencio. Durante 6 semanas no hubo mensajes cargados de culpa. Ningún mensaje pasivo-agresivo en los chats familiares. Solo un silencio absoluto desde Villa de Ramos
que no era consecuencia de mis actos y que, por primera vez, no se sentía como un castigo, se sentía como un sistema obligado a apagarse para reiniciarse por completo. La primera señal de vida llegó en forma de un mensaje de texto muy corto. Te extraño, sin acusaciones, sin condiciones. Esperé un día entero y luego respondí, yo también te extraño, pero no voy a volver a entrar a esa casa bajo las viejas reglas. Si me quieres ahí, tiene que ser como tu hija, la reportera, no como la oficinista imaginaria. No contestó de inmediato. Mientras tanto, la vida siguió su curso. Cubrí otro caso de corrupción. Cené en casa del juez y de Diana. Me invitaron a lo que llamaron una segunda oportunidad para una cena familiar. Mayra también fue. No como la prometida de Ramiro, sino como ella misma. Nos sentamos en una mesa redonda en la cocina, sin cabecera, sin tarjetas con nombres. Diana me pasó la ensalada y en cierto momento me dijo, Emilia, en esta casa nunca tendrás que fingir ser nadie más que tú misma. Esa frase caló más hondo que algunas de las sentencias judiciales que he tenido que leer. Una declaración simple que se sentía como el reverso de cada prueba de la chimenea que había hecho en mi vida. Unos 3 meses después de aquella cena, mi madre me llamó un martes por la tarde mientras yo estaba en mi escritorio revisando unos documentos oficiales. Me quedé mirando su nombre en la pantalla mientras vibraba y luego contesté, «Mamá». Un suspiro hondo y luego escuché una voz mucho más pequeña de la que jamás le había oído. «No sé cómo hacer esto», dijo, «pero tu padre dice que debería intentar empezar con la verdad. Quería que esa noche nos hiciera ver como una familia con la que valiera la pena emparentar. Y me aterraba que, si sabían a qué te dedicas en realidad, nos miraran hacia abajo. Todo me salió al revés». Me mantuve en silencio, dejándola sostener el peso de sus palabras. Finalmente, añadió, «Perdóname por haber mentido sobre ti. Perdóname por haberte pedido que te escondieras. No entiendo tu mundo, pero debí haberte pedido que me lo explicaras en lugar de fingir que no tenía valor». No fue la gran disculpa pública con la que alguna parte de mí había soñado. No fue ella poniéndose de pie en medio de la iglesia para confesar que me había borrado de su vida. Pero era una grieta en un muro que yo creía inamovible. Le dije, «No voy a aceptar que me vuelvas a ser pequeña, pero si estás dispuesta a aprender una nueva forma de ser mi madre, yo estoy dispuesta a intentarlo». Pocas semanas después, manejé de vuelta a Villa de Ramos por primera vez desde el desastre de aquella cena. No era ningún evento especial, solo un sábado por la tarde. Mi padre me recibió en el porche y me estrechó en un abrazo torpe que duró un par de segundos más de lo habitual. Al entrar, lo primero en lo que me fijé fue en la chimenea. Seguía viendo 6 fotos, pero esta vez mi retrato de la infancia ya no estaba oculto detrás de la hiedra. No, estaba justo al frente y en el centro, al lado del retrato más reciente de Ramiro. La planta la habían hecho a un lado, un poco chueca, como si mi madre no hubiese sabido muy bien qué hacer con ella. Me quedé allí de pie, contemplando ese pequeño cambio, y comprendí que aquello era lo más cerca que ella podía estar, por ahora, de pararse frente a un juez y declarar, «Me equivoqué». Más tarde esa noche, mientras cenábamos pastel de carne en la mesa de la cocina, me preguntó, «¿Y bien? ¿Cómo pasa una historia tuya de ser solo una idea en tu cabeza a convertirse en la nota de primera plana?» Era una pregunta sencilla, de esas que cualquier padre suelta con desinterés durante la cena. «Para mí, se siente como abrir una puerta», le respondí, paso a paso, y me escuchó sin cambiar de tema, sin desviar la atención hacia Ramiro, sin hacer que mi trabajo sonara como un pasatiempo tierno. Esto es lo que quiero que te lleves de todo esto. Si alguna vez te has sentado en una mesa donde tu propia familia te trató como un extra en su propia obra de teatro, recuerda que el amor que te exige encogerte no es amor, es control. Si alguien necesita que mientas sobre quién eres para poder sentirse cómodo, no te está protegiendo a ti. Está protegiendo la mentira que se cuenta a sí mismo. La noche que ese juez se paró frente a mí y me preguntó,
quién era yo para mi propia familia. Pensé que si contestaba con la verdad, perdería a mi madre para siempre. Lo que perdí en su lugar fue el papel que ella me había asignado. El de la hija invisible que guarda silencio para que el hijo de oro pueda brillar. Los papeles se pueden cambiar. Los límites no son muros, son puertas, y tú decides quién las cruza. Si en este momento de tu vida estás sentado en una mesa donde el precio de entrada es hacerte pequeño, pregúntate quién te enseñó que ese era el costo de pertenecer, y si de verdad se han ganado tanto poder sobre ti. Y si pusieras decirle una sola frase a la persona que intentó hacerte pequeña, ¿cuál sería? Espero que la escribas en alguna parte, aunque nunca la vaya a escuchar, porque la primera persona que necesita saber que has dejado de encogerte eres tú.